Hola, buenos días, tardes y noches. Espero que se encuentren súper bien. Y antes de comenzar, quiero comentarles que vamos a hablar sobre temas de derecho. Claro está que va a ser para jóvenes y dar consejos de los abogados ya profesionistas y qué experiencias tiene. El tema que hablaremos va dirigido a la materia de derecho laboral, donde hablaremos de los trabajos especiales de la Ley Federal del Trabajo. Yo les daré una pequeña información de qué se trata el tema y posteriormente vamos a entrevistar a una abogada para que resuelva las dudas de estos futuros abogados. Así que pónganse cómodos porque vamos a iniciar con este fantástico tema de los futuros abogados. Espero que se encuentren en su rincón favorito, tomando un cafecito con galletitas, porque esto ha comenzado. Vamos a llamarlo pequeño rincón jurídico para futuros abogados. Así que pónganse cómodos y bienvenidos, porque hoy hablaremos de los trabajos especiales en el derecho laboral. Primero que nada, hay que considerar que los trabajadores especiales son las relaciones entre labores, entre patrón y trabajador. Sabemos que están reguladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en esto se encuentra en el artículo 123. Ahí se derivan las leyes reglamentarias como la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, normas oficiales mexicanas, entre otras. Así para que iniciar vamos a clasificar cuáles son los trabajadores especiales que se derivan de las normas del trabajo. A continuación vamos a hablar sobre la clasificación de los trabajos especiales. Vamos a iniciar con los trabajadores de confianza. ¿Qué son los trabajadores de confianza? Son los que se realizan funciones, quienes pueden ejecutar tareas generales de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización. Son los que se realizan los trabajos personales del patrón o dentro de la empresa. Los otros son los trabajadores de los buques. Son los trabajadores que se van a encargar sobre los buques, embarcaciones o sostén de bandera mexicanas, que mayormente estos son los militares o los que trabajan en la marina, etc. Estos son los que se van a encargar de ser capitanes, oficiales de cubierta, sobrecargos, etc. Otros son los trabajadores de la tripulación aeronáuticas, que estos son los pilotos que traen su avión. Son los oficiales que desarrollan las labores análogas, el navegante y los sobrecargos. Algunas de las obligaciones de los trabajadores son conservar el vigor de sus licencias, pasaportes, visas y someterse a menos de 2 veces al año exámenes médicos, etc. Otros trabajadores especiales es el trabajo ferrocarrilero, que estos son los trabajadores trenistas, que son los que se van a encargar de transportar la mercancía de otros países, pero también este trabajo tiene prohibiciones, que es consumir o vender bebidas embriagantes, el consumo de drogas y el tráfico de drogas. También esto tiene causas especiales, que es recibir carga o pasaje fuera de los lugares destinados y darse negativa a realizar el viaje. O sea, de la negativa de realizar el viaje, pues quiere decir que si un trabajador se nega a cumplir con su deber, que es transportar mercancía, pues simplemente está violentando la ley. De alguna forma, tiene que aceptar el viaje porque es su trabajo. También otros es el trabajo de autotransportes, que el autotransporte son los trabajos que va a transportar a personas o cosas a otros lugares, que estos son los choferes, conductores, operadores,
cobradores, trabajadores que prestan el servicio de a bordo de autotransporte en servicio público, pasajeros, carga o mixto, foráneos, urbanos, autobuses, camiones, camionetas o automóviles. Estos trabajadores pactan de una forma diferente a los demás, ya que son fijar por día, por viaje, boletos vendidos o por circuitos, kilómetros y recorridos. Estos trabajadores se va a pagar diferente conforme a los pasajes que quieren las personas. Otros son los trabajos de mini obras de servicio público en zona bajo jurisdicción federal. Esto se considera que los patrones, empresas navieras, maniobristas, armadoras y fletadoras, son agentes aduanales que ordenan los trabajos, que son las zonas que regulan para el desarrollo de los trabajos en los puertos, vías navegables, estaciones de ferrocarriles. Estos trabajadores se van a encargar de recibir la carga o la mercancía que llegara a llegar, como también entre trenes o entre puertos, que son entre los barcos, etcétera. También son servicios públicos de carga, descarga, estiva, alijo, chaqueo, pilotaje, amarre, acarreo, almacenaje, transbordo de carga y equipaje, y trabajos complementarios o contexto que se efectúen a bordo o en tierra. En conclusión, son trabajos que se van a encargar de recibir la mercancía que llegará a nuestro país o almacenar la mercancía para llevarlo a otro país. Otros son los trabajadores de campo. Los trabajadores de campo sabemos que son los trabajos agrícolas, ganaderas, forestales o mixtas, que se encarga fácilmente de recolectar la materia prima para servirle al patrón o a la empresa que adquiera esa materia prima. En sí son recolectores y ellos son los que se encargan de traer como animales, como verduras, fruta, como materia prima, como madera, etcétera, hacia la ciudad para que tenga pues esa estabilidad de comercio. Otros son los agentes de comercio y otros semejantes, que estos son los vendedores, los seguros, los agentes de comercio, los viajantes, los propagandistas o impulsores de venta, que son todos los trabajadores de comercio que se va a realizar como a vender hacia otras personas cualquier producto, como los tianguistas o como personas que venden entre calles o incluso los vendedores que tienen un comercio fijo. En eso se encarga de vender pues productos. Otros son los deportistas profesionales, que esto hablamos de jugadores de fútbol, béisbol, frontón, box, luchadores, etcétera. Pero sus contratos son diferentes porque puede ser de tiempo determinado o tiempo indeterminado, o por temporadas o por eventos. Por ejemplo, un jugador de fútbol tiene una presentación de que tiene que jugar en el Estadio Azteca contra otro equipo contrario, y conforme a contra ese partido de cómo queden es lo que va a recibir. De alguna forma sus contratos son muy rápidos, pero como dice, también puede ser entre varias temporadas. A lo mejor va a decir tienes tantos trabajos de tantas temporadas, o vas a tener un partido de acá, después otro y otro y otro, y pues así. Pues bueno, otros son los trabajadores de actores y músicos, que son los que
trabajan entre teatros, cines, centros nocturnos, variedades, circos, radios, televisión, salas de doblaje y grabación. También hay cuenta el que son los fotógrafos, etcétera. Estas obligaciones del patrón para darle a los trabajadores, actores y músicos es proporcionar un camerino cómodo, higiénico y seguro donde vaya a presentar el servicio. Hablamos que hay empresas donde adquiere este equipo de actores y músicos, como TV Azteca. TV Azteca es una empresa que contrata actores e igual músicos para un show, para algo hacia la sociedad. De alguna forma también esto necesita como obligaciones del patrón, como también pues de qué se dedica pues el trabajador. ¿No? Obviamente no se puede negar a no grabar una novela, porque ahí dice en su contrato de novela. También pues el contrato dependiendo de qué hora, a qué hora va a salir el show, cuándo termina, etc. Otros son los trabajos a domicilio. Los trabajos de domicilio son los trabajadores que van a trabajar en su casa, no necesariamente ir a un local o no necesariamente ir a la oficina, como actualmente se presentó la enfermedad del COVID-19, que los trabajadores tenían que trabajar en su casa, no necesariamente ir a la oficina. Así que esos son los trabajos a domicilio, que toda la información y todo lo pasan en sus dispositivos tecnológicos hacia la empresa, hacia el trabajo, hacia la oficina, etc. Otras son las personas del hogar. Las personas del hogar son los que trabajan como de aseo, de asistencia, de niñeras, de actividades del ciudadano, etcétera. Especialmente son las que hacen aseo o que trabajan de guardería o entre otros trabajos. Pero el patrón, que es el dueño de la casa, tiene la obligación de dar seguridad social hacia ese trabajadores de aseo por si llegaran a pasar un accidente o algo. Como obviamente los trabajadores tienen que cumplir las órdenes que plantea el patrón de qué es lo que necesita en su hogar. Otros son los trabajadores de las minas. Estos son los trabajadores que son mineros, que son los que van a sacar también materia prima hacia los trabajadores, hacia una empresa minera, que estos son las minas de carbón de México. También los patrones tienen la obligación de dar seguridad e higiene al trabajador, pues también por seguridad de los trabajadores, ya que el trabajo de minería es un trabajo muy riesgosa respecto a la vida de una persona. Otros son los trabajos en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos. Son los trabajadores que trabajan en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares, entre otros. Son los trabajadores que específicamente trabajan como meseros, como chef, como los que atienden en una casa, los que atienden en los hoteles para que son las mucamas, etcétera. Pero también en esos trabajadores tienen la obligación de atender con esmero, cortesía y hacia el cliente que lo estén atendiendo, lo establecido. Así que entre estos trabajos no puedes ser tú groseras con las personas. Yo creo que en ningún trabajo, pero especialmente en estos, porque simplemente es dar una buena impresión. Ahora sí, aquí sí es un trabajo de dar una buena impresión hacia el cliente, que el cliente se sienta a gusto, porque imagínate, vas a un hotel y un hotel sucio, un hotel que no cambia las sábanas,
un baño que no lo lavan. Y todavía para amolar más el asunto, la de la recepción te trata mal y te dice, es que todo lo quieres tú, ya lo quieres así de rápido, y te empieza a faltar el respeto. Yo siento que simplemente tú ves un hotel así y tú dices, la verdad, no me vuelvo a meter ahí. Así que siento que estos trabajos sí son como que muy especiales hacia el cliente, porque le tienes que dar una buena impresión al cliente. Y como patrón, pues yo creo que tienes que tener como que esa seguridad y esa higiene hacia no solamente a los trabajadores, sino también al lugar que se va a mantener establecido, porque también no puedes tú tener un restaurante y que tengas cucarachas, ¿no? Porque obviamente el cliente nunca va a ese restaurante. Entonces yo creo que también ahí es muy importante la higiene. Industria familiar. La industria familiar son los que ya tienen una empresa, ya tienen algo establecido, ya tienen, como dicen, una industria, que son sus ascendientes, descendientes o los cónyuges de la familia. Que esto se va a aplicar las normas de la relación con la seguridad, higiene y el trabajo. Obviamente son los trabajos que son establecidos en la familia, que se van a heredar. Otros son los trabajos de médicos residentes en periodos de adiestramiento en una especialidad, que son, por ejemplo, los médicos residentes, a la persona moral o física a quien depende la unidad médica, receptora a los residentes, un médico residente, un médico titulado o realizado su residencia a una unidad médica. La residencia consiste en las actividades que se realiza el médico el periodo de adiestramiento para realizar estudios y práctica de posgrado respecto a especialización en el que se pretende dedicarse. Pues en conclusión son trabajos que van a tener una especialización. Vamos a dar el ejemplo de los médicos. Los médicos todos salen doctores o médicos generales que te pueden revisar todo. Pero siempre hay un médico que va a especializarse más en una materia. Por ejemplo, es un médico general, pero también tiene la especialización de, no sé, de checar los huesos o de checar las áreas como nasales, de oído, etcétera. O también pues no sé, la ginecología, etcétera. Son como que especializaciones, pero no solamente los médicos tienen esas especializaciones, también se puede especializar en varias profesiones, como también en derecho. En derecho puede salir licenciado pues de todo, o sea, de saber todo, pero como abogado siempre te vas a especializar más en un área. Puede ser en derecho penal, derecho administrativo, en derecho familiar, etcétera. Son trabajos que van a tener una especialidad. Y por último son los trabajos de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por la ley. Son las relaciones laborales entre trabajadores administrativos, académicos y universidades, instituciones educativas de superior autónomas por la ley. Pues son los trabajadores que son los maestros o personas que están en administración en las escuelas. Para terminar, para cerrar con este tema
interesante de derecho laboral de los trabajadores especiales, vamos a entrevistar a una abogada para que nos dé su opinión como experiencia de este tema de derecho. Vamos a hacerle algunas preguntas a la licenciada Isabel Hernández. Hola, licenciada Isabel Hernández. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, buenas tardes. Yo me encuentro excelente y feliz de estar participando con usted, licenciada Andrea, en esta entrevista. Gracias por la invitación. En este podcast estamos hablando de los trabajadores especiales de la Ley Federal del Trabajo. Quisiera que nos brindara información con base a su experiencia sobre este tema para los futuros licenciados en Derecho. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Por qué es importante conocer y cuáles son los trabajadores especiales en la Ley Federal del Trabajo? Yo creo que cuando una persona se emplea en un trabajo nuevo, es importante saber bajo qué rubro está contemplado el trabajo que va a desempeñar, ya que la Ley Federal del Trabajo contempla en un título específico los trabajos especiales. La importancia de saberlo es que una vez que sepamos qué trabajo especial se está desempeñando, sabremos la regulación que le corresponde según sea el caso, así como también pues cuáles son las condiciones de trabajo o lo que contemplaría su contrato, donde se especificarían las obligaciones y los derechos tanto para el trabajador como para el patrón, así como también todas las prestaciones de ley que le corresponden según la Ley Federal del Trabajo. Una vez que se haya identificado que un trabajador especial se contempla en el capítulo de trabajos especiales, por ejemplo, un trabajador de confianza, no se le aplicarán las condiciones generales de la ley, sino las condiciones del capítulo específico para los trabajadores de confianza. ¿Por qué es importante conocer la Ley Federal del Trabajo? Yo creo que todas las personas que tienen una relación laboral deben de conocer la importancia de esta ley, ya que en ellas deben de conocer las condiciones en las cuales se están empleando, así como también si fuera el caso de que fuera el supuesto del patrón, también saber los derechos y las obligaciones al que se sujeta al emplear a una persona. Toda vez que la Ley Federal del Trabajo tiene a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y de la justicia social, y esta ley tutela la igualdad sustantiva o de hecho de los trabajadores y trabajadoras frente a un patrón. ¿En su experiencia ha llegado demandas de tipo de derecho laboral? Sí hemos llevado demandas laborales. ¿Nos puede dar un consejo para los jóvenes que se están dedicando a la carrera de Derecho? Bueno, yo creo que uno de los consejos que se les podría dar a los futuros abogados es que agudicen su sentido de observación de todo lo que nos rodea, porque todos los acontecimientos de la naturaleza, así como los que hace el hombre, son actos que se convierten en hechos jurídicos que deben de ser contemplados por el derecho. Es por ello que el derecho está en todos lados, y es ahí donde estará un buen abogado. Pero para saber qué hacer en el momento preciso, el abogado o licenciado en Derecho tiene que estar preparado. Es por ello que concluyo que el mejor consejo para un futuro abogado es que lean toda la información posible que les llene su hambre de conocimiento. Muchas gracias por contestarnos estas preguntas, licenciada Isabel Hernández. Gracias a usted, licenciada, por la invitación y que estén todos muy bien. Así terminamos nuestro tema de hoy. No olviden suscribirse, darle like y si conocen a una persona que estén estudiando Derecho, no olviden compartirle este podcast. Nos vemos pronto.